Este vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 8 de febrero de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Sesión dedicada a la unión dinástica entre la reina de Castilla, Isabel I, y el rey de Aragón, Fernando II, que contrajeron matrimonio en 1469, cuando Isabel era únicamente hermana del rey Enrique IV de Castilla y Fernando el heredero de la corona de Aragón. Hubo de mediar una guerra civil de 10 años en Castilla entre los partidarios de Isabel y los de Juana, hija de Enrique IV, para que Isabel accediera al trono en 1479, el mismo año en que Fernando fue proclamado rey de Aragón. Se trata de la unión de los reinos en la cabeza de sus soberanos, aunque cada territorio mantuvo sus leyes, cortes, monedas, aduanas y demás singularidades. Abordamos los mitos interesados que se han sucedido en torno a la figura de estos reyes llamados católicos, el nexo de unión que trataron de fraguar en torno a la religión católica, lo que derivó en la exclusión de judíos y moriscos, y las reformas políticas que emprendieron conducentes a la concentración de poder, una tónica que fue común a la del resto de reinos europeos. Aludimos, por último, a su política matrimonial, que tiempo después hará que su nieto Carlos llegue a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y que su bisnieto, Felipe II, acumulara a sus títulos hispánicos los de rey de Portugal y rey de Inglaterra. Empezamos. Para comenzar y tener una idea general, vamos a enlazar con un vídeo del profesor Carlos González, magnífico, en donde nos hace un resumen muy rápido de lo que significó la unión dinástica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sobre los reyes católicos, como figuras o como personajes históricos, existe una gran mitificación y además con intereses políticos concretos en cada caso. Para aproximarnos un poco a esa mitificación, recurrimos al catedrático de Historia de la Universidad de Burdeos, Josep Pérez, que en un capítulo, La frustración de un imperio 1476-1714, dentro de la colección de Historia de la España Moderna, dirigida por Toñón de Lara, nos va explicando. Lo primero que nos puntualiza es que el mito de los reyes católicos no es reciente. Se remonta a 1522, elogiados por el almirante de Castilla, que fue el artífice de la victoria de Carlos I sobre los comuneros. Es decir, ya muertos los reyes católicos, cuando su nieto Carlos I, que no sabe castellano, viene de Flandes a hacerse cargo de la corona de Castilla, tiene que luchar contra una parte de la nobleza castellana, y este almirante de Castilla ensalza esa herencia que tiene Carlos I de los reyes, digamos, para asentarlo, para justificarlo, para que lo tomen como alguien propio. Sigue Pérez diciendo que la idealización de los reyes católicos fue muy temprana. Es dos soberanos convertidos en héroes míticos. Hicieron cosas importantes, novedosas, pero la leyenda ha ido más allá. Fernando fue el primero y más exaltado hasta el siglo XIX. Tengamos en cuenta que es, de alguna forma, la figura que Maquiavelo retrata en su obra de Política del Príncipe. Y, más recientemente, Vicent Vives, un gran historiador del siglo XX, también lo considera como la figura más sobresaliente. En el siglo XIX se publica una gran obra de un historiador de la Academia de la Historia que se llama Clemenceau, más de 600 páginas, que publica este gran volumen sobre la historia de Isabel
en 1821, en pleno trienio liberal. Y centra la historia en Isabel por consolidar, ya en esos momentos ya se han producido históricamente problemas con Cataluña y Aragón. Entonces quiere centrarlo en la figura de Isabel y, bueno, pues destaca muchas grandes cosas, que crea un Estado fuerte. Siempre a la hora de decir ha creado un Estado, Josep Pérez nos advierte, pero está hablando de un Estado español, que no es así, que no es cierto, o está hablando del Estado castellano, que fue el que prevaleció. Vamos a verlo. Nuestro maestro y ya prácticamente amigo, por lo que le admiramos y apreciamos, Pierre Vilar, en su breve historia de España, que siempre aconsejo porque es la magnífica síntesis para que tengamos una idea de lo sucedido en nuestro país, habla de esas barreras políticas que para lograr la unidad lo hicieron a través de la religión. Nos va explicando Pierre Vilar. La unión dinástica supuso una mezcla de religiones, costumbres y razas. Esta mezcla, que en el siglo XIII había creado la elástica complejidad de los reinos hispánicos, cede su puesto a una pasión de unidad, de exclusivismo religioso, que caracterizan desde entonces al grupo español. Cuando los reyes católicos consiguen la unión dinástica, la influencia de los judíos en las altas esferas y el trabajo humilde de los artesanos y campesinos moros excitan la envidia de las clases populares de estirpe cristiana. El orgullo de origen, de limpieza de sangre, compensan en los vencedores de la Reconquista. Recordar que es un concepto equívoco, pero se está tratando de representar el orgullo de los vencedores de una guerra de expansión que quieren fundamentalmente ser superiores, son cristianos viejos, limpios, frente a otros que ellos no estiman esos méritos. La Iglesia, por su parte, teme por la fe, ya que las herejías del siglo XIV, recuerden todas las pestes y problemas del siglo XIV y principios del XV, y con mayor razón en los reinos hispánicos penetrados del espíritu judío y moro. El alto clero confía en la controversia, bueno, se somete, pero el clero de a pie, los frailes más próximos al pueblo, empujan a las conversiones en masa y forzadas. Esas conversiones producen esa separación en dos grupos, los que ya estaban, cristianos viejos, y los nuevos, cristianos nuevos. Estos últimos siempre sospechosos de practicar o de seguir practicando su religión en la clandestinidad. Finalmente hay que decir que en 1478 se crea el Tribunal de la Inquisición, dirigido fundamentalmente contra los judíos conversos sospechosos, que finalmente son expulsados en masa en 1499. Los moriscos se sublevan en 1502, pero son sometidos y expulsados de Castilla. Emigran al Reino de Aragón, Cataluña y Valencia, y luego, pues un siglo y pico más tarde, a principios del siglo XVII, serán expulsados definitivamente. Luego la unión dinástica, que respeta las leyes, la moneda, los fueros de cada uno de los reinos, tiene como eslabón fuerte de unión la religión, y eso va a identificar una forma de hacer política. Nos vamos a aproximar a las claves demográficas y económicas de esa unión dinástica. Empezamos por la población. Había una desigualdad. El reino de Castilla tenía más de 6 millones de habitantes y el reino de Aragón rozaba el millón. El reino de Navarra tenía 150.000 y el reino de Portugal 1.300.000 habitantes. Los judíos de todos los reinos representarían unos 200.000, que tras la expulsión solo quedaron 50.000
y como conversos. En agricultura tenemos lo que se llama cultivos de año y tercio, que reparten el uso de la tierra según las exigencias de la agricultura y de la ganadería. Hay policultivos alrededor de los pueblos, las huertas. Y en los bienes comunales el municipio determina dónde plantar las viñas, los frutales y dónde los cercados si una cañada mestezaña bordea o cruza los terrenos cultivados. Hay una preponderancia de la mesta que vamos a ver ahora al hablar de la ganadería. Esa gran amplitud de la transhumancia abarca a ambas Castillas y Extremadura unidos en el Consejo de la Mesta. La lana es prácticamente el principal producto de exportación para fabricar paños fuera de España, ni siquiera había una industria propia. Y la materia prima de la lana son las ovejas, que por eso son cuidadas. En una primera fase, hasta 1526, coexisten pastores pobres y medianos con los futuros grandes ganaderos. A principios del siglo XVI había 3 millones de cabeza de ganado bovino. Bueyes y caballos se consideraban producción estratégica. La pesca era un sector ligado de la artesanía de construcción de barcos. En el sector mediterráneo se pesca el lamparón. En la zona del estrecho se dedican a los atunes. En el Cantábrico y la costa portuguesa, la sardina, la merluza y el bacalao. Es un sector que se despuebla porque son marineros y son los primeros que se apuntan a emigrar a la aventura de las Indias. Artesanía e industria. Es un sector secundario y fundamentalmente artesanal. Destacan lo textil, metalarmas, cuero, barrocestería, albañilería y construcción. A principios del siglo XVI el sector textil está en crisis y se exporta prácticamente toda la lana a Flandes. Comercio. Los reyes católicos desde 1566 organizan un sistema monetario con un cuadro de equivalencias, cuadro entre las monedas de los distintos reinos. Primera dificultad, los caminos terrestres son malos y lentos. Eso implica la pujanza de las rutas marítimas. En las ciudades y en los pueblos grandes hay comercio local en mercados semanales. Y para el comercio internacional se crea una institución que es la Casa de Contratación. Reformas políticas y sociales que tienen una única dirección, concentración de poder. Esto no es exclusivo de la unión dinástica en la península ibérica. Ha terminado la Edad Media, comienzan los estados modernos y en todos esos estados, futuros estados o uniones como la dinástica, se está produciendo una concentración de poder que va dirigida a que se conviertan los reyes en monarcas absolutos. La situación cuando los reyes católicos llegan a la unión dinástica es de crisis. Salen de una guerra civil en Castilla, con una grave crisis económica en Aragón, acentuada por las malas cosechas y epidemias muy mortíferas. La concentración del poder político en los reyes frente a la dispersión de la nobleza y señoríos anterior es, como he comentado, un rasgo del absolutismo que caracteriza la Edad Moderna. Las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara en Castilla quedan vinculadas a la corona, que nombra a sus maestres. En Aragón, la Orden de Montesa, valenciana, se mantendrá autónoma un siglo más. El rey, como juez y legislador, consolida la autoridad real, lo que afirma el imperio de las leyes vigentes frente a las arbitrariedades de los señores de la Edad Media. Y eso fue bien recibido por las clases populares, porque al que le tocaba un conde bueno, pues bien, pero no era lo habitual. Se instauró el derecho de apelación y juicio justo, reforzado por la reforma de la Real Audiencia
o Chancillería, que era el Tribunal Supremo. Los jueces civiles u oidores se repartían en salas. Los alcaldes del crimen eran los jueces de lo penal y los alcaldes hijosdalgo eran los jueces del derecho civil. En Vizcaya se añadía el juez mayor de Vizcaya, que juzgaba las apelaciones de señorío. En Castilla, desde 1480, la reina nombra los corregidores, funcionarios que presiden el Consejo Municipal, que tiene atribuciones fiscales, políticas y militares, con jurisdicción no solo en la villa, sino en todo el área del corregimiento, lo que ahora llamaríamos término municipal. Por esa vía se aseguraron también su predominio en las Cortes, donde querían minimizar el poder de la nobleza. También en Castilla, desde el siglo XIV, se establece la alcabala, un impuesto de la corona del 10% sobre las rentas, muy similar al IVA. Por esta vía la reina pasó de percibir 900.000 reales, situación anterior, a 26 millones de reales, nuevo marco. Política exterior, conquista, golpes de suerte y alianzas matrimoniales. Vamos a comenzar por la conquista de Granada, 1482-1492. Durante la conquista de Granada, Castilla, a diferencia de Portugal, no tiene una expansión atlántica, con excepción de la conquista de las Islas Canarias en 1494. Esto determinará lo que luego serán los viajes de Colón, 1492-1502, para recuperar el terreno perdido frente a Portugal. Desde el mismo momento de la conquista de Granada se patrocinan expediciones en busca de las Indias. La llegada a América y sus implicaciones fue un golpe de suerte. Conquista de Nápoles, 1504-1521. Esto viene derivado de la política exterior. La expansión del Reino de Aragón en el Mediterráneo tiene como punto máximo cuando en 1504 se incorpora Nápoles al territorio aragonés. Ello provocó que Barcelona y Valencia fueran prósperas ciudades de intercambio, así como la implicación directa en las guerras contra los turcos y los berberiscos. Conquista de Navarra, 1512-1524. Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, Fernando se casa con Germana de Foix, hermana del rey de Navarra. La muerte de este sin descendencia permite al aragonés pujar por el trono de Navarra. En 1512, el rey católico culmina la invasión de Navarra frente a las pretensiones francesas. Sobre las alianzas matrimoniales, que estaban fundamentalmente destinadas a aislar a Francia, país que nos doblaba en población, vamos a ver a continuación un vídeo complicado pero esclarecedor. Vamos a enlazar con ese vídeo comentado sobre las alianzas matrimoniales un juego diplomático preciso que permitirán que su nieto Carlos I llegue a ser emperador de Alemania, como Carlos V, y que su bisnieto Felipe II llegue a ser, además de rey de la Unión Dinástica Hispana, rey de Portugal y rey de Inglaterra. Muchas gracias por su atención. Espero haber despertado en ustedes las suficientes dudas como para que puedan apreciar, con respecto a los reyes católicos, lo que hay de mito y de leyenda con relación a la presumible realidad de los hechos que nos han llegado. Insisto en que si el tema ha despertado su interés, lean, comenten, debatan, en una palabra, fomenten su espíritu crítico y creen su propia opinión. Nuestra próxima sesión estará dedicada al descubrimiento de América y la formación del imperio. Me despido, como otras veces, rogándoles que se cuiden, que nos cuidemos,